hemos elaborado dos claves de la evangelización en una iglesia particular. Conozco mis ovejas, admitir los retos y signos de esperanza como interpelaciones y sugerencias de la realidad, ir aprendiendo a leer esta realidad en clave de fe, y que le conozcan a Él, segunda clave, no predicarnos a nosotros, sino a Jesucristo. Me conocen a mí. Y hemos desarrollado unos criterios que luego, pues con libertad lo podremos discutir. De momento ha llegado una pregunta por escrito, pero si sobre la marcha se les ocurre, pues háganlo, porque esto puede dar más calidad al diálogo. Si no, el primero que habla, pues ya marca todo el diálogo. Que bueno, si es así, será así, de acuerdo. Ahora, esta tercera clave es: conozco a mis ovejas, me conocen a mí, a nosotros como seguidores de Él, doy la vida por las ovejas. Y esto no con delirios de grandeza, sino en lo pequeño. Por esto empezaría esta segunda aportación con la parábola del grano de mostaza. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Palabra del Señor. Quisiera que nos dejáramos sorprender. El cristianismo, tenemos el peligro los cristianos de estar tan habituados que lo vivimos así, alegremente, ¿no? Y cuando, en cambio, si fuera la primera vez que les diga a ustedes que un señor que vivía en un pueblecito pequeño, de donde decía la gente que no podía salir nada bueno, que salió a la calle después de una vida de silencio casi toda su vida, que dijo, bienaventurados los pobres, los limpios de corazón, que el establishment lo condenó a muerte por blasfemo, y así fue, murió solo en la cruz. Al pie de la cruz había un joven del género masculino, el sexo fuerte, dicen, los valientes, uno solo, y del género femenino su madre con un grupo de mujeres. Que de allí haya salido la iglesia, ¿no le sorprende? Yo, por ejemplo, la primera vez que me sorprendió, a mis 15 años, cuando mis amigos dejaban de creer, esto viene de entonces, el año 59, 60, aquellos años del siglo pasado, era cuando se producía la secularización y no se hizo caso, porque siguen las preguntas que se lanzaron entonces. Pues la primera vez que lo pensé, un Viernes Santo, pensé, o es la farsa más bien montada de toda la historia, porque como broma de un ejecutado por blasfemo según la jerarquía de aquel tiempo, y todo el establishment y los teólogos de aquel tiempo, los escribas, o es la farsa más bien montada de toda la historia, o si es verdad, basta de hacer bromas. Opté por él. Quisiera que esto nos sorprendiera de vez en cuando, porque si no, construimos una iglesia apoyada en nosotros, y claro, al final uno se desanima de sí mismo, porque a los otros los puedes engañar, pero a ti mismo no puedes engañarte. A la larga ves que eres un pobre hombre que hace lo que puede y al mismo tiempo maravilloso. Somos las dos cosas, una mezcla de grandeza y de pobreza. Bueno, pues ante este mundo contemporáneo, 20 siglos después, siglo XXI empezamos, aquel crucificado que vamos pasando de generación en generación la noticia que vive, y no es una farsa, es el acontecimiento clave de la historia, porque no ha venido a hacer otro mundo, sino ha venido a hacer un mundo otro, que no es lo mismo. No ha venido a decir, el mundo no vale, vamos a montar nuestro mundo, que a veces lo hemos hecho en la pastoral, y siempre es un fracaso, enfrentándonos, nosotros y los otros, ¿no? No hacer otro mundo, sino un mundo otro, con la luz del Evangelio que recupere el sentido profundo de la vida. Entonces, que nos sorprenda de entrada, porque no habrá nueva evangelización, una diócesis, si no es ante todo evangelización de nosotros mismos.
nueva evangelización del ser profundo de nosotros mismos. Por esto me gustaría empezar esta segunda parte con esta pequeña sorpresa que de vez en cuando todos vivimos, ¿eh? No es que ahora yo les sorprenda a ustedes con esto, sino que más de una vez han vuelto y hemos vuelto a lo nuclear, ¿eh? Al primer amor, yo digo, aquello de los 15 años, que luego en Roma viví una Pascua también muy potente. Reviví la alegría de, me acuerdo, un año que lo pasé allí, el 68, mira. Sí, el 69 ya nos fuimos a estudiar para el examen final de las cientesis. Pues recuerdo otro momento de estos que te dura 10 años. Esto de la fe no es cada día pero de vez en cuando hay un segundo que te da un empujón para muchos años, ¿no? Y luego vives de la inercia, en el buen sentido de la palabra, porque no somos gente eufórica. Entusiasta sí, eufórica no. No tiene nada que ver. La euforia es una patología, antesala de la depresión. En cambio, el entusiasmo es la salud religiosa de tener las raíces en Dios. Entonces, que van las cosas bien, no hay euforia. Que van las cosas mal, no hay depresión. Vas haciendo. Bueno, pues puesta esta base, conozco a mis ovejas, me conocen a mí este crucificado que hace 2000 años sorprendió la historia, no haciendo otro mundo, sino un mundo otro. Y cuando se ha vivido esto, la humanidad ha conocido cosas maravillosas. Y algunos pueden decir, hablando con un compañero catedrático de historia, amigos desde, llamábamos pantalón corto de niños, ¿no? Él ha sido quizá el profesor de más prestigio en la Universidad de Lleida, que ahora ya es emérito, pero que un gran respeto le tiene todo el mundo por su honradez, ¿no? Y un día me lo decía, el mundo está muy mal a pesar de las personas que han luchado para cambiar el mundo. Pero ¿dónde estaría el mundo si no hubiera habido esta gente? La Iglesia está muy apurada a pesar de los santos. ¿Dónde estaría la Iglesia si no hubiera habido los santos? Por tanto, llegamos al doy la vida por las ovejas. Me gustaría hacerlo desde ahí, desde el impulso profundo, teológico, espiritual y pastoral, integral, de Cristo muerto y resucitado. Él decía, doy la vida por las ovejas, ahora el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia particular, en un lugar determinado, en comunión con las otras iglesias y el Papa, el Obispo de Roma, igual que Pedro y los 12, caminando en la historia, con subidas y bajadas, crisis y superaciones, con nuestras contradicciones, que tiene que reformarse permanentemente, Jesús no. ¿Qué significa hoy dar la vida por las ovejas? Que sería, ¿qué sacaremos de conocer a la gente de nuestro tiempo y de conocer a Jesús si luego no somos capaces de estar en el día a día, en el color gris del día a día, que no pasa casi nunca nada, parece que no pasa nada, pero está pasando todo, Lo sorprendente, yo lo digo siempre, no es morir, es seguir vivos. Lo sorprendente es que el mundo funcione, que cada mañana encontremos puestas las calles. Este universo tan impresionante, es que no se deja impactar por eso, que se haga revisar la vista interior, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo en este momento, conocedores poquito a poquito de la gente de nuestro tiempo y también seguidores de Jesús, podemos transmitir, dar la vida por las ovejas? El modelo siempre será Jesús. Los dos textos con los que hemos empezado, primero la clave sería la comunión. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Una iglesia que viva eso, tranquilos, hará camino. Una iglesia dividida, no hace falta que venga el enemigo. Primera clave, construir la comunión. Segunda clave, el servicio gris, pero luminoso del día a día, de lo pequeño. Alguna cosa grande de vez en cuando, pero cada 10 años. Lo normal es el día a día, parece que no pasa nada, pero así es la naturaleza, no da saltos. Por esto, algunos criterios concretos de esta clave que es dar la vida. Que esto funciona, Una iglesia
que en otros tiempos tendríamos un montón de sacerdotes jóvenes detrás que tomarían el relevo, hay que aguantar, hay que tirar para adelante. Nos damos cuenta de todas formas lo que ha significado el despertarse el laicado, que la acción católica lo empezó, continuaron movimientos diversos de la Iglesia y el Vaticano II lo consagró como sacerdotes participantes del sacerdocio de Cristo, todos los bautizados. Una iglesia donde la vida religiosa también es bonito, colaboramos de una manera natural. Cuando éramos muy ricos y poderosos, ¿se acuerdan? Las divisiones que había también. ¿Quién era el guapo de la película? ¿Cuánto hemos ganado en este terreno? De sencillez, de aproximación, de riqueza. En mi diócesis, por ejemplo, qué bonita la aportación de la vida religiosa, ¿no? Y el laicado. Primer criterio para que el conocimiento de las personas y el seguimiento de Jesús único y universal, que acaba configurando una integración teológica, espiritual y pastoral, presencia, relación, participación de cada bautizado en la vida diaria de la sociedad. Presencia. Queremos inventar cómo hacernos presentes en el mundo y resulta que cada cristiano vive en una escalera, tiene un lugar de trabajo, está en el club deportivo, en un partido político, en un sindicato, es un vecino del barrio, pues ha de tomar conciencia que ya está presente. Lo que hay que hacer es tomar conciencia que estamos presentes, no inventar los lugares artificiales. Después, si la vida me lleva a un dirigente social, a ser un militante, dirigente político, pues maravilloso. Esta semana uno de los funerales fue no en mi parroquia, sino en el pueblo de Fraga, donde fui coadjutor, que murió un exalcalde, que luchamos aquellos años la renovación eclesial, una comunitaria, un estudio sociológico del pueblo, una asamblea, se hizo un trabajo muy bonito y bueno, este hombre pues cuando llegó la democracia pues se militó en la política, le votaron mayoría absoluta varias veces y en un momento hubo unos jóvenes del pueblo que apalearon a inmigrantes y él se puso al lado de los emigrantes, que querían que taparan y no, él dijo no, estos... Entonces los mismos que le habían votado, montaron una movida contra él, todo el pueblo contra él, que tuvo que marchar protegido por la Guardia Civil, un Viernes Santo. Este hombre lo enterramos, el funeral fue la semana pasada, que me hizo prometer un montón de veces que iría allí. Yo, tranquilo, hace un mes todavía vino un taxis, vino a Lérida, y allí en el despacho, que tú no vendrás, que ahora tienes mucho, no te preocupes, yo estoy aquí, sí. Y preparamos la homilía juntos. Di lo que quieras, porque era un hombre, en el libro, el hilo de la vida, una de historia, hay la historia, hay 15 historias de vida, esta es la penúltima. Emociona a gente que lo ha leído, acaban casi con las lágrimas, al ver la grandeza de algunos cristianos, ¿no? Entonces, di lo que quieras, pero sobre todo dos cosas, es decir, solo merece la pena Jesucristo y los pobres. Y esta fue la homilía. Esta fue la homilía que en el pueblo, ¿no? Así. Es decir, la presencia, ¿dónde estamos? Ayudar a los cristianos y a nosotros presbíteros que también somos ciudadanos, vivir donde vivimos, estar donde estamos. Segundo, relación. Estos lazos de comunicación tan importantes que se producen en la vida diaria cuando uno lo quiere. Hay gente que tiene más facilidad, pero si uno lo cultiva, acaba en el ego manipulando a los demás, jugando con los demás. El que tiene facilidad de relación, si no vigila, relaciona a la gente consigo mismo, no con Dios. Y el que lo tiene le cuesta más, pero también puede entrar. Hay casos muy bonitos, ¿no? Relación. No somos paquetes aparcados al lado de los otros en la vida. Estamos en relación. Y tercero, participación. Desde ser un buen vecino, acreditando la iglesia buena vecina, hasta estar en el trabajo de una manera, etc. De cada bautizado. 3 palabras, educar, esto ya es tarea de cada domingo, cada momento. Ayudar a descubrir que nosotros primero, los mismos presbíteros, aquí hay una laica y una religiosa y religiosos, estamos donde estamos, presencia, relación,
establecer un buen rollo con la gente, que la gente no tenga que pedir permiso para hablar conmigo, sino que salga con naturalidad. Y de cada bautizado en la vida diaria de la sociedad. Y esto es lo que yo entiendo por presencia de iglesia en el mundo. La distinción de presencia de la iglesia, que es cosas maravillosas, pero también nuestros desastres, también los errores, que la prensa luego saca solo eso. Pero presencia de iglesia es estar donde estamos, relación, participación, para hacer presente el Evangelio, las bienaventuranzas operativas en las obras de misericordia. Esta es una tarea primera y principal de una iglesia que quiera evangelizar. El trabajo diario. ¿Vamos a montar reuniones? Pues cada domingo tenemos la reunión. Hoy no me puedo dedicar, pero he repensado muy a fondo una clave del Concilio Tarraconense, que acaba la resolución primera, en el texto lo encontraréis, acaba la resolución primera con esta: revitalizar, vertebrar todas las comunidades cristianas que tienen por centro la persona de Jesucristo, para que sean evangelizadas y evangelizadoras. Humildes, fieles a la tarea de ayudar a gente muy diversa a rehacer su experiencia de Dios. Humildes, fraternas y abiertas a las otras comunidades. Segundo, esto en el libro, hay un capítulo que es el barrer delante de casa. Es un criterio muy de ir por casa, pero aquí está escrito incluso barrer delante de casa. ¿Se acuerdan ustedes cuando... ya lo sacaremos. No puedo volver a leer mis libros porque ya no estoy de acuerdo con lo que he escrito, ¿saben? Hay cosas que... Bueno, ¿se acuerdan cuando los pueblos cada uno barría delante de casa? No había barrenderos y el pueblo resplandecía. Contratamos barrenderos, tiramos los papeles al suelo, está sucio y la culpa es del alcalde. ¿No ha llegado el momento en la iglesia de barrer delante de casa cada uno? Yo no puedo arreglar la iglesia universal, pero un microclima pequeño, sencillo, allá donde vivo, y que se ensanche, y luego hacer redes con los demás, los proyectos diocesanos y tal, pero allí donde estoy, uno que nació en el pueblo este de Fraga y es todavía senador, ¿no?, por Huesca, pues cuando me enseñó el Parlamento, entrábamos allí, pero primero fue parlamentario, ahora es senador, ¿no?, le dije: oye, es cristiano, cristiano, y tú cuando cada día entras aquí, a través de ti entra la iglesia, que piensan los pobres. Allí entra la iglesia a través de él. Por tanto, segundo criterio práctico, allí donde estoy, un microclima de construir y vivir el cristianismo sencillo. ¿Con quién? Con la gente real. ¿Cómo? Como dice el Evangelio. ¿Cuándo? Pues cuando podamos. Y si nos equivocamos y metemos pues la volvemos a sacar la pata. Me anima mucho ver que Pedro, el primer papa de la Iglesia, le hizo de tan gordas a Jesús de Nazaret. Y sin embargo no lo despreció, sino que lo consagró en su tarea. Y la Iglesia está hecha de gente así. Tercero, y esta es muy importante, no vivir de sueños de grandeza. Trabajar pastoralmente a partir de los que somos. Si uno de los errores más graves de un dirigente es: si yo tuviera otra gente aquí, si hubiera otros laicos, si hubiera no sé qué, haríamos tal. Pero esto no existe. Lo primero que un dirigente, y esto es elemental en la sociología de la animación comunitaria y la psicología: o trabajo a partir de la gente que hay, o nunca trabajaré. ¿Con quién trabajó Jesús? Con superhombres, ¿verdad que no? Discutiendo quién era el más importante. Lo mismo de hoy. ¿Quién sentaría a la derecha y a la izquierda? Lo mismo de hoy. Y uno que le traiciona, al otro que se va. Pues nosotros trabajamos a partir de la gente real que está en nuestros sitios, que potencialmente cada uno lleva dentro el germen del bautismo, por tanto llamado y llamada a ser sacerdote en medio del mundo, el sacerdote común, testigo de Jesús, profeta y rey, las tres cosas. Y sacarnos de la cabeza que si hubiera otros, si hubiera curas jóvenes, pero no los hay. A mí me preocupa que no haya curas. Me preocupa mucho más que los curas, los presbíteros, pues hayamos aflojado en la fe.
sea, que nos lo creamos los que hay, que los ancianos también pueden reconstruir la fe. Hay un elemento, por ejemplo, muy discutible en los funerales. Estos días ha habido alguna persona joven y la gente dice, con razón, que lástima con todo lo que le quedaba por hacer. Pero yo recuerdo otra persona de 95 años. Dicen, cuando muere un joven, que lástima con todo lo que le quedaba por hacer. Pero cuando muere un anciano, que lástima con todo lo que ha hecho, si no hay nada más. Hay una superficialidad tremenda. El anciano puede reconstruir, Vida ascendente nos lo recuerda todo esto. Y Juan XXIII, en su vejez, no me digáis que no fue un hombre clave en la historia de la Iglesia. Y Pablo VI, el que después recibió aquello, lo acompañó al puerto, murió solo, maltratado por todo el mundo. Será uno como Newman, dentro de un siglo, será el gran hombre de la Iglesia del siglo XX, que murió solo. Él no se metió con nadie, aguantó a todos, todo el mundo solo cargó, ideológicamente por diferentes motivos, y muere allí sin haber condenado nunca a nadie. A mí es un referente muy profundo, hasta la muerte arrastrando los pies. Me acuerdo del año que ordenaron de sacerdote a él, ¿no? Y a mí de diácono, y nos recibió en un grupito allí. Y recuerdo cuando mirando los ojos, dando la mano, con una mirada concentrada en mí, un seminarista totalmente, pero mirándome, no aquello para quedar, mirándome. Bueno, a partir de lo que somos, al estilo de Jesús de Nazaret. Por tanto, clave, esto lo iré repitiendo en esta segunda parte, buscar lo que nos une antes que lo que nos separa. Era la canción de Juan 23 esta. Buscar lo que nos une antes que lo que nos separa, que lo que nos une es casi todo, incluso con los ateos. No digamos los católicos, o los cristianos, o la gente religiosa. Víctor Frank, este famoso psicólogo del proceso de convertir, que en el campo de concentración elabora como clave de la vida la espiritualidad, digamos, ¿no? Decía con su lenguaje positivo, en el mundo hay gente buena y gente no tan buena. Gente buena, y no decía gente mala, gente no tan buena. Tienen cosas buenas. Balmes lo decía con más realismo, como filósofo decía, la persona peor de este mundo tiene más cosas buenas que malas. Decía lo mismo, ¿no? Bueno. Cuarto, aprender a hacer pactos de cooperación. Esto en la teología pastoral ya lo recordábamos. Si la gente se pone de acuerdo por el dinero, sociedades anónimas, por el fútbol. Ustedes creen que 110.000 socios del Barcelona, yo en temas de fútbol les advierto, soy escéptico. Hace muchísimos años que no lo respeto, pero yo personalmente me volví escéptico al ver los negocios y todo el tinglado, lo respeto. ¿Ustedes creen que los 110.000 socios piensan todos igual? ¿Tienen la misma edad? ¿Son de derechas o de izquierdas? Les une un balón y un grupito de señores que van allí a hacer goles. ¿Ustedes creen que en el Banco de Santander o en el Banco de Bilbao o en la Caixa todo el Consejo de Administración piensan igual? Les une el dinero. Y me imagino que también a veces la amistad. Cuidado, no solo el dinero. Nosotros, por el reino de Dios, empezando por los presbíteros, no seremos capaces de buscar lo que nos une antes que lo que nos separa. De aprender a pactar el proyecto diocesano. Luego se le pone el acento, pero nunca palos a las ruedas. Aprender a pactar con el arciprestazgo. Aprender a pactar con la comunidad que me ha tocado, que pensarán distinto de muchas cosas de mí, aunque sea el párroco. Pero yo tengo que aprender a pactar. Pactos de cooperación al servicio del reino de Dios. Y aquí es donde creo que tiene un futuro importante. Ahora es lo que voy explorando. Todavía no puedo decir gran cosa de eso, pero allí en la parroquia que en parte he asumido colaborar, son 2 parroquias de la ciudad, de un área muy concreta, que hemos constituido no una unidad de acción pastoral, lo llamamos, sino unidad parroquial hermanada. La fraternidad por encima de la acción. Empezamos, llevamos desde septiembre, pero en gran parte, con el obispo asumí esta responsabilidad, primero por la falta de sacerdotes, pero para explorar cómo puede funcionar
una fraternidad de parroquias vecinas, que tienen dos casas, tienen sus historias, pero que llegan a constituir un colectivo de fraternidad que en aquel barrio concreto se plantean seriamente la presencia de los cristianos, ¿no? Creo que ahí es donde el pacto de colaboración en el futuro será cada vez más importante, porque si no el peligro es que con la falta de presbíteros acabemos cargando más parroquias en la espalda y nada más. Y esto, por supuesto, que no es la solución, sino, por ejemplo, allí tenemos uno de los presbíteros que fue seminarista nuestro, que es de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, un encanto, un africano con una sonrisa y integrado. Al cabo de 3 meses ya no solamente el español, que la lengua allí es la propia y luego la francesa, son francófonos, sino que el catalán ya escribía y hablaba las dos lenguas, integradísimo, ¿no? Y me presentó un hermano suyo que le vino a ver, vive en una zona de Côte d'Ivoire donde hay 57 parroquias en 60 kilómetros. Cada uno tiene su responsable de comunidad. Solo 2 presbíteros. Y podía marchar a pasar unos días fuera porque es una iglesia organizada entre todos. Cuando hablamos unidad de acción pastoral, no hablamos de reparto de poder y de horarios y de tinglados. Hablamos de crear una fraternidad donde los presbíteros, los laicos y los religiosos y religiosas juntos nos vamos organizando y damos la respuesta de pobres al mundo real. Esto pide voluntad de cooperar, una conversión profunda porque nos formaron a los mayores para ser líderes. Y hoy se nos pide que seamos generadores de comunidad. El liderazgo actual no es ordeno y mando, sino generar comunidad. Es el liderazgo de Jesús, si se acuerdan. ¿Quién es este que enseña como quien tiene autoridad y no tenía ningún cargo? Y era un laico Jesús. Su sacerdocio fue la muerte y resurrección, el nuevo Melquisedec, digamos, ¿no? Pero era un laico, no era de la casta sacerdotal o de... ¿Quién es este que no tiene títulos y enseña como quien tiene autoridad? Hay 2 maneras de tener autoridad. Aquí mando yo, cada vez en una sociedad democrática pintan bastos, o bien ser autor de vida, acompañar a la generación de una comunidad de los laicos, y a partir de lo que somos, lentamente, jugadas larguísimas, siglos de pasividad en el laicado no se arreglan en 15 años. Pide un tiempo de cambio, ¿no? Aprender a hacer pactos de cooperación al servicio del reino de Dios, estas unidades de acción pastoral. Esto ahora lo voy elaborando y explorando, y por esto hemos pasado de llamar de unidades de acción pastoral, aquí he puesto la terminología habitual para no desorientar, pero yo lo llamo, con este equipo que vamos trabajando, lo llamamos unidad parroquial hermanada. 2 parroquias que se han hermanado y comparten el proyecto de Jesús. No solo horarios, y también esto vendrá como consecuencia, sino ante todo es una fraternidad alrededor de Jesús, de la Eucaristía. Entonces tienen 2 casas o 15. Entonces ahí hay toda la posibilidad que da el derecho canónico de animadores de comunidad en espera de presbítero, que esto es pueden hacer, excepto consagrar y dar la absolución, todo. Bueno, casar tiene un permiso de la Conferencia Episcopal, bautizar, tenemos ya alguna historia allí muy bonita. Y ahora, de acuerdo con el obispo, hemos empezado ya un núcleo, a partir de los que estudiaron en el Instituto Superior, tenemos 250 personas diplomadas y licenciadas, donde algunos han venido para ser profesores, pero siempre hay algunos que han venido y allí les ha tocado, y hemos invitado, y el otro día informamos a unos 40, después seleccionaremos, porque no todo mundo que lo quiera ser lo ha de ser, igual que los seminarios seleccionan esto también. Entonces, animadores de comunidades. Y, por ejemplo, la noche de Navidad, pues allí en la parroquia hay 3 sacerdotes muy mayores que colaboran, pues hicimos la opción de uno de ellos presidió la misa del gallo, donde yo estaba, para poder ir a un pueblecito, 4 pueblos, lo lleva a un seglar, que pudieran tener la Eucaristía la noche de Navidad. Y algunos dicen, ¿por qué no estabas aquí? Vosotros tenéis 5 Eucaristías diarias aquí. ¿Esto es cristiano que no os guste que tengan la Eucaristía unos pobres que la tienen una vez al trimestre? Callaron.
el vicario general, fue a un pueblecito pequeño y estuve pues con 30 personas. Por allí está la iglesia. Y allí está un laico que es licenciado en filosofía, que es profesor de religión y se dedica a los domingos a los 4 pueblos, y así. Y cuando fui a la misa del gallo, él hizo la homilía. Yo presidí como presbítero, pero le pedí que él, como responsable de la comunidad habitual, no el día que llega el rey del mambo, le marginamos. Llega el presbítero servidor. Entonces, él hizo esto. Ahí hay un campo muy importante. El laicado es el león dormido de la Iglesia, que si logramos que despierte, ya sé que no es fácil. Siglos de pasividad no se cambian en una generación, pero nuestra generación está llamada, yo creo que pedagógicamente Dios nos ha tomado por la oreja, a ver si sois un poco más cristianos, a ver si vais un poco más al fondo de la fe. Y otro criterio práctico, todo esto son tareas, como veis, la creación de redes de soporte a las comunidades. Esto más bien a nivel diocesano. Otra clave que descubrimos es que hay muchas delegaciones, hay muchas cosas, y si no vigilamos hay tantas cosas que llegan que al final el párroco no sabe ni lo que hacer. Entonces, las delegaciones hacen falta, todo hace falta. Pero nos dimos cuenta y hemos ido reflexionando, ahora ya es un decreto del obispo, que sin eliminar ninguna de las delegaciones, los hemos aglutinado en áreas de cooperación. 4 áreas. Una de espiritualidad y liturgia. Otra de formación. Otra de acción caritativa y social. Y otra de presencia de los cristianos en el mundo, Gaudium et Spes, o de evangelización. Y bueno, de momento, es el segundo año esto que va caminando. Me acuerdo la primera vez que me reuní con los de espiritualidad y liturgia. Había pesebristas, cofradías, la oración, adoración nocturna y diurna, liturgia, había un montón de vida religiosa, todo allí. Primer día todos mirando a ver qué pasaría. Bueno, la segunda vez quedamos y al primer día cada uno explicaría el objetivo, programa, objetivos y programa. Y se regalaron mutuamente un papel en el que empezaron a darse cuenta que lo que hacía uno no lo hacía el otro. La tercera vez, que reuniones no son muy frecuentes pero muy intensas, ¿no? Ya se dieron cuenta que podía hacer algo en común. Y de momento hemos empezado a hacer 2 cosas. En Adviento un retiro para toda la diócesis, en la catedral que dirige el obispo. Y vinieron 150 personas. No es mucho, pero es mucho. Y como fue muy bonito, espero que el año próximo, y cada uno, y ahora en Cuaresma, pues habrá ejercicios espirituales de 5 días. También convocados por todos, lo hacían un grupito, todos. Bueno, lo de la acción caritativa y social marcha de maravilla, es un regalo de Dios porque trabajan en red muy bien y es una voz muy potente entre la sociedad. Cuando salen lo escuchan la prensa, los políticos, incluso los negociantes han empezado a ver que allí hay, bueno, hacen esto, ¿no? La de presencia de cristianos en el mundo, este será el segundo sábado, el próximo, el día 9, que habrá un encuentro de laicos. El año pasado era, ¿se puede ser cristiano hoy? Por supuesto, la respuesta fue que sí. Este año, ¿y ahora qué? Somos cristianos, ¿cómo serlo? Pues bueno, da este pequeño fruto y el de formación pues va haciendo su camino. No sé cómo hay que hacerlo aquí, pero la frase de mi obispo creo que es muy lúcida. Un solo tronco y cuantas más ramas mejor, pero un solo tronco. Es decir, la comunión y luego la diversidad, pero cosas, áreas que pueden colaborar, caminar hacia esta colaboración. Lentamente. Esto es una intuición bonita que tenemos en la diócesis, que para la evangelización es importante. No es lo mismo que cada grupito haga su pequeña acción, que se hayan puesto de acuerdo, y este año no sé, pero habrá 200, 300 laicos que se animarán mutuamente y será una presencia pública, invitan a gente a ir, y se va creando un buen rollo. Otra línea de acompañamiento de las personas y especialmente de los agentes de pastoral. Por esto jornadas como hoy son muy importantes, que el obispo con
su equipo de gobierno, cuide a los presbíteros. El colectivo en una situación difícil. Que cuidemos a los agentes de pastoral, a los catequistas. Sí, cuidar. ¿Quién cuida a los cuidadores? Otra línea muy práctica, y ahí hay un trabajo a hacer importante. Y también dinamizar las estructuras de diálogo en la sinceridad y veracidad, que son los consejos de presbiterio, presbiteral, de pastoral, etcétera, 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 para que podamos hablar todos de las cosas. Por esto quiero que quede tiempo para hacer diálogo ahora entre nosotros en un encuentro que no hay que tomar decisiones, pero podemos ayudarnos a pensar. Y habrá otros momentos que se toman las decisiones. Por tanto, estas líneas. Primero, ayudar a los bautizados a estar presentes de verdad donde están, establecer relación y participación con los demás. Esto es una carga evangelizadora, que recibirán los beneficios de los demás y aportarán. Segundo, barrer delante de casa, dejar de criticar. Estar tan ocupado en la propia tarea que no me queda tiempo para criticar a nadie. Aparte de que mentalmente es muy higiénico, salen cosas. Trabajar a partir de los que somos, no soñar con lo que no somos, construyendo castillos en el aire. Hacer pactos de cooperación al servicio del reino de Dios, unidades parroquiales hermanadas, los vecinos, que se ayudan no porque somos pocos, sino porque se quieren y quieren a la gente. La creación de redes de soporte comunitario, cada diócesis tiene que hacer su camino. Ahí tenemos eso, que si luego quieren, pues les explico un poco más que funciona. El acompañamiento de personas, esto es clave. Hasta ahora era por ósmosis ser cristiano. A partir de hace tiempo es de uno en uno y por contagio, como en tiempos de Jesús. Llamaba de uno en uno. En una sociedad paganizada. Y la dinamización de estructuras de... Y finalmente, para ir terminando y que quede por lo menos rápido, ¿no? Actitudes, pasión por Dios y por la humanidad, al estilo de Juan de Ávila, ya que celebramos ahora este momento, nos lo han hecho doctor de la Iglesia, y los grandes maestros espirituales. Pasión por Dios, esta fue una expresión de un congreso de la vida religiosa mundial. Pasión por Dios, pasión por la humanidad. Y una general me lo pasó, el documento, recuerdo cuando lo leí, pues esto es lo que tenemos que hacer todos. Pasión por Dios, pasión por la humanidad, esto significa entusiasmo. Segundo, prioridad de la caridad. Que esto, la Iglesia marcha bien en esto. O sea que, así como en otros aspectos se nos puede criticar, la Iglesia de hoy, todas las que yo conozco, diócesis, parroquias, comunidades, es una Iglesia samaritana. Suerte tiene la sociedad de nuestro país de lo que hace la Iglesia. Pero hay que seguir ahí, no para quedar bien, sino la Eucaristía se realiza en la caridad. La fracción del pan, y con esta paz, id, y lo que Cristo ha hecho contigo, hazlo con los demás, y no pases factura. Tercero, camino decidido a la unidad, buscando lo que nos une antes que lo que nos separa. Jesucristo da 3 signos de que vamos bien. 1, amaos los unos a los otros, en esto conocerán que sois mis discípulos. Cuando no nos amamos, hacemos imposible creer. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado. Cuando estamos divididos, hacemos imposible creer. Y el tercero es Lucas 7, cuando los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle a Jesús por qué él está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Los ciegos ven, los cojos caminan, los pobres reciben la buena noticia. Primacía de la caridad. Otra iglesia samaritana, atención, no, ante los pobres físicos, que no tienen comida, que no tienen vestido. Esto es muy importante y esencial, pero también los psíquicos. 3 suicidios en una semana en la ciudad de Lleida. Alto, Aquí hay una epidemia seria. Entonces, la Iglesia que acompaña a la esperanza y el dolor mental y emocional. Pienso en los jóvenes, por ejemplo. Más del 50% en el paro.
¿qué proyecto de vida pueden tener esta gente? El ideal sería formar una familia, un trabajo. Aquí hay un campo importantísimo, ¿eh? Ahí hemos ampliado el centro de orientación familiar, que era para las parejas cuando se rompían y conflictos de estos, a todo el mundo familiar. Y ahora pues hay acompañamiento de problemas de padres e hijos, elaboración del duelo por la muerte, etcétera. Y lo hemos ampliado. Y hay un montón de gente que va. La iglesia que escucha, que acoge y deriva después, no, pues no una iglesia paternalista, sino que acoge. Los sociales, colectivos marginales, los emigrantes, los gitanos, los idosos. Hay un campo que la iglesia debemos ser también muy claros. Y atención, los pobres espirituales, no en el espíritu, que al haber ignorado la religiosidad se hunde el sentido de la vida, que habrá cada vez más. Tanto que es la tarea esencial de la iglesia esta. Si solo nos limitamos a dar comida, a escuchar, a acompañar, etcétera, y no ofrecemos a Jesucristo, les quitamos a la gente la fuente de la alegría. Ni arrogancia ni vergüenza, sino libertad de espíritu. Una iglesia confesante, serena y tranquila. Acogida incondicional de las personas, incondicional, no con etiquetas. Esto es un paso muy importante. Yo puedo ser crítico con mentalidades políticas, ideológicas, incluso de metodologías religiosas. Pero cuidado cuando la etiqueta que ella lo uso para machacar a las personas. Que yo tenga mis preferencias, pero la persona que viene es única e irrepetible. Y hay dos maneras de matar a una persona: pegarle un tiro, ponerle una etiqueta. Y entre los curas, sobre todo, puede pasar esto. Y quitar etiquetas. Y acompañamiento de las personas, los grupos y las comunidades. Termino diciendo que yo creo que la nueva evangelización, más que nueva, ha de ser permanente, la de siempre, pero hoy con un acento en la esperanza. O sea, hay tiempos en que la fe, esperanza y caridad no se pueden separar. Yo recuerdo una clase de Alfaro, que fue de estas que bajaba del pedestal y se paseaba y hablábamos, que me ha quedado para siempre, ¿no? Cuando dijo, sí que se puede hablar de una diferencia entre fe, esperanza y caridad, ¿no? Pero una fe sin caridad, dijo, está herida de muerte. Por tanto, y formuló una expresión que creo que es muy lúcida y que me quedó dado para siempre. La fe se manifiesta en la esperanza y se realiza en el amor. Lo explico. Que hay fe, se ve si esta mañana me he levantado con la pequeña fe para hoy. Esto se llama la esperanza. La pequeña fe para hoy. Que es un día difícil, como estos días he tenido, pues aguantas como puedes. De día en día se puede hacer, toda la vez no. Que es un día fácil como hoy, que estoy en casa, que estoy con los míos, en mi terreno, pues que esto es un día fácil para mí, ¿no? Poder hablar de esta manera, ¿qué más me gustaría que poderlo hacer en la universidad, ¿no? Lo tengo que hacer de uno en uno. Pues es mejor si es un día fácil. Pero la pequeña fe para cada día se llama esperanza. Pero esta esperanza no se hace realidad excepto si amas. La fe se manifiesta en la esperanza, se realiza en el amor. Esto es válido. Ha dado sentido a la vida desde el día de Pascua y Pentecostés a todas las generaciones de la Iglesia y también para nuestro mundo de hoy. Y sí quisiera terminar con una expresión de Gabriel Marcel, este filósofo existencialista que fue ateo y luego se convirtió. La clave fue la filosofía de la esperanza. Gabriel Marcel, que he leído todo, porque el personaje me ha marcado muchísimo, ¿no? Se lo recomiendo. Y uno de los libritos más insignificantes de Marcel, porque tiene algunos de Misterio del Ser, cosas muy bonitas, es un pequeño de Herder que se llama Dos discursos y un prólogo autobiográfico. Y uno de los discursos es las palabras que dijo cuando le dieron en la feria de Frankfurt el premio a un autor dan cada año. El año, creo que es el 73, se lo dieron a él. Y él pronuncia unas palabras de agradecimiento. Y con esto termino, las palabras suyas, que las haré mías, pero que el autor es él, pero las hice mías y me ha ayudado mucho.
Dice, si hay un concepto, Gabriel Marcel, que era laico, no era un cristiano que venía del ateísmo, del existencialismo ateo, pasa al cristianismo. Si hay un concepto entre todos los demás que ordena todo mi pensamiento, es el de la esperanza entendida como misterio. Hace tiempo escribí, estoy hablando como si fuera Gabriel Marcel, hace tiempo escribí, yo espero en ti para nosotros. Yo, Gabriel Marcel, espero en ti, Dios, para nosotros, humanidad. Y todavía hoy es el único concepto que me satisface. Y con esto termino, dice él. Yo espero en ti para nosotros, que estamos divididos unos contra otros y cada uno consigo mismo, para que podamos entrar en ti, que eres la paz viviente. Este es el tesoro de la Iglesia. Ha hecho feliz a gente durante 2000 años y hasta el final de la historia. Nosotros tenemos que afrontar nuestra época como la Iglesia de cada época afronta la suya. Gracias. Muy bien.